domingo más. Gracias porque han pasado 1320 domingos desde que esta iglesia se empezó a reunir. Y hemos hecho una sola cosa, Señor: predicar tu palabra. No predicar basado en tu palabra, no, Señor, predicar tu palabra pura y no adulterada. Y hemos ido por ella, por tu preciosa palabra, capítulo a capítulo, versículo a versículo, Señor. Y hoy no es la excepción. Y hoy, mientras que vemos el corazón de esta carta, Señor, háblanos esta mañana, transfórmanos. Que mi voz no sea una distracción, que mi corazón esté atento, que mi mente esté lista, Señor, para recibir la preciosa instrucción de tu palabra. En tu nombre lo pedimos y juntos decimos amén y amén. Antes de ir al texto, no se le olvide tomar su tarjetita de uno más. Recuerdan, estamos animándole a que usted esté con nosotros el 5 de abril en nuestra celebración de resurrección, pero también que traiga a alguien que no conoce a Cristo. Y en la parte de atrás está el nombre, para que no lo vean, está el nombre de la persona por la cual usted está orando, y usted puede ir y depositarlo en las cajitas de oración hoy para que nuestro equipo de oración esté orando por esta persona y llevarse otra tarjetita para invitar a más personas en esta celebración tan importante para el credo cristiano. No se lo olvide. Muy bien. Pablo ha venido hablando de una manera sincera, con un corazón abierto, anhelando que la iglesia en Corinto reaccione ante su corazón abierto de lo que él es para ellos y lo que ellos son para él. Y ha sido muy interesante ver cómo inclusive en medio de que él está abriéndole su corazón, también les ha dado instrucciones. La semana pasada nos dio una instrucción muy fuerte: no se unan en yugo desigual, y hablamos detalladamente de esto. Pero después vimos en el capítulo 7, solamente estuvimos en el versículo 1, que él habla de estas promesas que nosotros tenemos al venir a Cristo. Ahora, esas promesas las recibimos cuando hay una realidad en su corazón y en mi corazón. Y esa es la realidad que vimos en el versículo 10 de nuestro texto de hoy. Pablo habló de una tristeza que viene conforme a la voluntad de Dios. Y dice, hay otras versiones de la Biblia, dice que esa tristeza no hay que arrepentirse. Yo estoy seguro que usted y yo hemos experimentado momentos de suma tristeza, un momento en el que hemos llorado, nos hemos lamentado, en muchos casos por nuestros propios errores, por la torpeza de nuestro corazón, y eso ha dejado un pesar. Pero hoy Pablo nos va a decir 5 cosas que la tristeza que viene de Dios produce en el seguidor de Cristo. 5 cosas que necesitamos recordar esta mañana. 5 cosas que necesitamos vivir para poder continuar siendo transformados a la imagen de nuestro Señor. Y la primera lo observamos en el versículo 1. El versículo 1, lo primero que nos dice de esa tristeza que viene de Dios, de la cual no hay que arrepentirse, que no produce un pesar en mí, produce más bien un anhelo de limpiarme de todo. Leamos, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad de Dios. Las promesas ya las vimos la semana pasada. Él nos recibe, somos sus hijos, Él nos acepta, Él habita en nosotros. Pablo hacía estos contrastes entre la oscuridad y la luz, entre Cristo y Satanás, y también hacía este contraste entre el templo de Dios y los ídolos. Y el templo de Dios somos usted y yo. El seguidor de Cristo, cuando Cristo viene, Él habita en nosotros, Él vive en nosotros, pero nosotros le metemos estos ídolos que nos ensucian. Y por eso Pablo dice, ya que tenemos estas promesas, hey, seguidores de Cristo, hey, Semilla, hey, Corintios, en su momento, limpiémonos. Y note algo muy interesante de este limpiémonos. Pablo nos está diciendo hoy en este texto que usted y yo tenemos una responsabilidad en ir delante de Dios para que Él nos limpie, en que Él nos limpie.
Primera de Juan, capítulo 9, versículo, 1, versículo 9. Los que llevan navegantes, espero que ya se lo hayan aprendido, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y nos limpiará de toda maldad y de todo pecado. Él, por supuesto, en la cruz del Calvario nos limpió. Pero aquí vemos también que hay una acción que el seguidor de Jesús tiene que hacer. Obviamente no lo podemos hacer solo. Caminamos hacia Cristo y dice que nos limpiamos. Me habla que es una obra de nuestra voluntad y sí de nuestro esfuerzo. Y yo le agregaría que también es de nuestra disciplina, de venir delante de Dios a limpiarnos. Salmo 119, versículo 9 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Por qué insistimos aquí en que usted lea su Biblia? ¿Por qué insistimos aquí en que usted aprenda a leer su Biblia? En que usted disfrute leer la Biblia, porque nos limpia también. ¿Por qué tener una vida de oración? ¿Por qué venir todas las mañanas en oración, en devoción delante de Dios? Porque el Señor nos limpia. Aquí hay algo muy interesante también. Note que Pablo utiliza la palabra limpiémonos. Pablo no está diciendo: Corintios, Semilla, hoy en el 2026, límpiense, porque yo ya estoy limpio. No, Pablo está diciendo: hey, limpiémonos. Muchas veces usted y yo estamos más preocupados de que otros se limpien, de limpiarnos nosotros. Nos llama más la atención el pecado de mi hermano que mi propio pecado. Vemos la astilla en el ojo de mi hermano y no nos damos cuenta de la clase de estaca que nosotros tenemos y que tenemos que limpiarnos. Y me encanta que Pablo dice: hey, limpiémonos. Eso es un tema comunitario, es un tema que nos incluye a todos. Ahí mismo en 1 de Juan dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y ha negado su fe. Y nos llama a que nos limpiemos. Y notaron las dos cosas de que hay que limpiarse. Nos limpiamos, dice, de la inmundicia de la carne, del pecado de la carne y del pecado del espíritu. Eso es otra cosa que nos encanta, ¿verdad? Los pecados de la carne son muy evidentes, ¿verdad? El pecado sexual, el pecado de las borracheras, el pecado de los homicidios, los pecados fuertes, ¿verdad? Que uno ve y dice: no, hombre, este chaval no tiene salvación. Y nos encanta ver viendo los pecados de la carne, pero los pecados del espíritu no les damos tanta importancia, como el odio, el ego, el legalismo. Gracias, amor. El chisme. ¿Quién le cuadra el chisme? ¿Quién tiene uno para contarme ahora, para orar? Nos encanta el chisme, permiso. Y ese es un pecado del espíritu. Es un pecado que usted y yo camuflamos. Es un pecado que nos encanta espiritualizarlo también, ¿verdad? No, contámelo porque yo necesito saber todo para poder orar correctamente. Y ahí estoy en el grupo de oración. Tengo algo que abrir, tengo que abrir mi corazón. Y ahí andamos lastimando a nuestros hermanos, siendo imprudentes, hablando de lo que no tenemos que hablar. ¿Qué ocupa usted para orar por su hermano? Usted no ocupa mayor detalle. Usted ocupa acercarse, decir: mi hermano, ¿cómo puedo orar por vos? Vamos, oremos juntos. Aquí voy a estar orando por vos. Y Pablo dice: hey, limpiémonos de todo eso. Pero hay cosas hermosas también, hay cosas positivas. Noten que dice: y así vamos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Esto es algo importante que mencionar, porque Pablo no está hablando aquí de una perfección sin pecado. Pablo está hablando aquí, cuando utiliza la palabra perfeccionando, esta palabra trae la idea de completo, de entero. No es un lugar de estado de perfección sin pecado, sino habla un tema de estar completo en el Señor. Qué hermoso cuando uno se siente completo, ¿verdad? Qué hermoso cuando uno se siente entero. Cuando uno está con los suyos,
Mi esposa y yo tenemos lugares favoritos. Ayer participamos en un congreso de matrimonios que nos dio muchas herramientas lindísimas de cómo caminar en nuestro matrimonio. Pero al final nos dábamos en la mano, veníamos del lugar y nos dábamos la mano y nos dábamos la mano y decíamos, mi amor, qué lindo saber que vamos bien. Si hay muchas cosas que ajustar. Milena tiene muchas cosas que corregir. Ella se dio cuenta pero gloria a Dios por eso. Pero nos dimos cuenta que estamos completos, que estamos enteros. No es perfectos, no es perfección, es que estamos completos con el Señor. Qué hermoso saber que usted está completo en Cristo, que a usted no le falta nada, que Él prometió que no le iba a faltar nada, que usted puede estar completo en el Señor siempre. Así que primer pensamiento, la tristeza que viene de Dios, que proviene de Dios, lo primero que hace es el anhelo del seguidor de Cristo por limpiarse, pero también crea uniones que hacen que uno muera y viva juntos. Leamos juntos versículos 2 al 4, dice, acéptenos en su corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón para morir y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo de ustedes. Esto es muy interesante, porque como ya hemos visto en el contexto, esta era una iglesia que en su momento no quería a Pablo. Decían que no impresionaba a nadie. Decían que era que en las cartas jugaba mucho de vivo, pero en persona pues, no tenía pinta de nada. Que habían más apóstoles, que porque estaba siempre en conflictos, que porque siempre andaba en la cárcel. Algo malo tenía que estar haciendo Pablo. Y Pablo hoy le dice a la iglesia en Corinto, yo con ustedes muero y vivo juntos. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió para que Pablo dijera estas palabras. Pero una cosa importante, mientras que caminamos como seguidores de Jesús, mientras que caminamos con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, usted puede decir que tiene personas alrededor con las cuales usted muere y vive juntos. Y esto no estoy hablando de conflicto, porque Pablo tuvo muchos conflictos con la iglesia. Pero él dice, yo muero, yo vivo con ellos. Qué necesario es eso, que el seguidor de Cristo lo tenga. Porque esto sucede cuando nos damos cuenta que lo que nos une es algo más grande. Lo que nos une es algo más poderoso. Vea, mi hermano, usted y yo, esto lo he dicho en algunos momentos, usted y yo podríamos definir la base de nuestra unión de diferentes maneras. Veamos nuestro mundo. Hay gente que se lleva súper bien porque todos siguen el mismo equipo de fútbol. Y entonces tenemos a los cristianos aquí con Saprissa y a los impíos aquí con la liga. Y ambos se llevan bien. Unos van para el infierno, otros van para el cielo. Pero eso es súper frágil. En el momento en que hay eso se cae. Es frágil. Nos puede unir la misma ideología o ideología política. Y vemos, ¿verdad? Los capitalistas por un lado, los más con la tendencia socialista al otro lado. Y eso vamos a las protestas y vamos aquí, vamos allá. Y eso sentimos que tal vez nos puede unir, pero eso también se cae. Y cuando se cae terrible. Se cae horrible. Pero hay algo que nos puede sostener en medio de la tormenta que es más fuerte. Que en medio de los problemas nos mantenemos juntos. Ahora veía el video de aniversario. Estaba viendo, ahí está Guti, ¿Te ves igual, Guti? Sí, estás guapo todavía. Pero también está Dani, el pastor Daniel. Y yo le confesaba a la iglesia algo muy vacilón, no sé si lo he comentado en otros momentos, pero le confesaba a la iglesia que Dani llegó primero y Dani llegó a nuestro estudio de los miércoles, hace más de 10 años, imagínense. Llegó a nuestro estudio de los miércoles y Dani yo creo que llegó obligado, creo que no está escuchando, entonces hablemos mal de Dani. Dani llegó obligado, porque un amigo lo trajo.
Entonces este amigo, yo termino el estudio bíblico, éramos un grupito de 10 personas, una cosa así. Y entonces termina el estudio bíblico y se me acerca el amigo Dani y me dice, aquí me quedo, esta es mi iglesia. Y yo, gracias Señor. No, y aquí venimos a servir, me dijo. Y yo, uy, gracias Señor, ¿verdad? Y aquí vamos a estar, ¿verdad? Y me dice, es más, no solamente yo, también mi amigo Daniel, ¿verdad? ¿Verdad, Daniel? Y ahí entonces, obviamente venía muy enérgico el muchacho y yo dije, pues qué lindo, gracias a Dios que está trayendo el Espíritu Santo, trayendo personas. Pero mi mente, mi enfoque fue en él y yo dije, vamos a ver qué tal reacciona el muchacho. No voy a contar muchas cosas, el Señor lo movió a otro lugar y gloria a Dios por eso, porque él está en otro lugar, pero el Señor levantó a Daniel. Yo no le había puesto la mirada, pero el Señor lo levantó a Daniel. Ahí en la foto que el pastor Daniel sale, era parte del equipo de bienvenida. Y el Señor empezó a levantarlo mientras que hacía Navegantes. Mariano fue el guía de él en Navegantes. Y casi lo quedas, ¿verdad, Mariano? No. Y el Señor empezó a levantar a él. Pero ¿qué sucedió? Aquí sucedió algo hermoso. Después Anita llegó, ellos se casaron, Dios me dio la bendición de casarnos. Y 10 de casarlos, perdón, sí. ¿Y qué dije? No, eso no. Y el Señor nos tiene hoy para vivir o para morir juntos por su causa. Y vean que hemos tenido broncas, que hemos tenido diferencias, y puedo hablar del resto de todas las personas que están hoy con nosotros acá. Pero usted y yo, mi hermano, necesitamos caminar en la unión que Cristo nos da cuando recibimos esa tristeza que viene de Dios, que ahorita vamos a hablar en detalle. Pero para tomarme de la mano de mis hermanos, caminar con la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, es decir, yo muero y yo vivo juntos. Tercer pensamiento: no solamente morimos y vivimos juntos, no solamente nos limpiamos, sino también tenemos el consuelo que viene de Dios. Y un consuelo muy particular. Versículos 4b hasta el versículo 7 dice: lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción, pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados en todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto, su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Así que Pablo dice: hey, ustedes, nuevamente ya vamos a llegar a la tristeza que viene de Dios. Yo estoy como pastor bautista, ¿verdad? Durando como un montón llegar al punto, perdón. No, perdón si alguien me da un trasfondo bautista, yo los amo también. Dice, ya me desconcentré, perdón. Mi esposa me va a regañar. Pero ojo lo que Pablo está mencionando aquí. Pablo está haciendo una recapitulación nuevamente de todos sus sufrimientos. Note los sufrimientos de Pablo. Pablo dice: externos, amenazas externas, pero también internos, hay un temor. Dice: pero Dios, ojo el versículo 6, pero Dios, que consuela a los deprimidos, trajo consuelo por medio de una persona. Y esta persona se llama Tito. Ahora, usted y yo sabemos quién es Tito porque está en la Biblia. Pero Tito no era una persona que pudiéramos decir de mucha importancia. Tito llegó a ser un pastor, que Pablo le dedica una carta pastoral, pero Tito era un ayudante de Pablo. Es más, la responsabilidad que Tito tenía, según entendemos por el contexto, era llevar esta carta y después traer noticias a Pablo de esta carta que Pablo está enviando a la iglesia en Corinto. Y aquí hay una lección importante, porque vea, mi hermano, usted y yo podemos recibir el consuelo de Dios a puerta cerrada, en oración, con el Espíritu Santo consolándonos. Pero muchas veces usted y yo anhelamos que la misma familia de Dios traiga consuelo a nosotros, pero nosotros somos muy selectivos. Yo estoy seguro, tal vez usted lo ha pensado, que en algún momento usted dijo: bueno, a mí me encantaría, ahorita que me siento como tan intranquilo, recibir una llamada de Dante Gebel, y que Dante me mande un audio, ¿verdad? Así con acento argentino, porque suena espectacular. O Sixto Porras, ¿verdad? ¿Se imaginan recibir un mensaje de Sixto Porras?
de ánimo. Y uno dice, claro, esto sería chivísima. Eso sí me animaría, decimos nosotros, ¿verdad? Sí, pero a Pablo le mandaron a Tito para animarlo. Y esto es importante, familia. Dios tiene un consuelo porque Dios consuela, aquí no hay duda. Pero nosotros muchas veces no estamos atentos. Queremos que el consuelo venga de algo más espectacular, de algo más poderoso. Y ¿sabe qué? Tal vez el consuelo de Dios para su vida está a la par suya hoy. Y en una conversación después de la celebración, después de que le preguntan a Andrés que por qué vino, ustedes vienen y se sientan a hablar y tienen un consuelo que los inunda, que solamente Dios puede dar. Y aquí hay algo esencial. Note la parte B del versículo 4, lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que esto que sucedió, vamos otra vez ahí, dice que dice, estoy lleno de consuelo. Eso suena increíble. Dice, y sobreabundó el gozo. Si esta palabra sobreabundó el gozo es no solamente hay plenitud de gozo, sino que hay súper gozo. Pero después dice, en toda nuestra aflicción. Yo a veces me pregunto qué es lo que tomaba Pablo. Algo raro tenía ese café. Porque como alguien que está pasando aflicciones externas, que está pasando temores internos, dice, yo tengo un super gozo, yo tengo un consuelo y saben que enfrento lo que sea. Y definitivamente, mis hermanos y mis hermanas, es porque ha conocido el consuelo verdadero que solamente Dios nos puede dar, y que muchas veces viene en la figura de la persona que menos esperamos. Cuarto pensamiento de esta mañana, para ir avanzando. No solamente la tristeza que proviene de Dios nos lleva a limpiarnos, nos lleva a morir y vivir juntos, nos lleva también a recibir el consuelo de Dios, pero también esa tristeza nos conduce al arrepentimiento. Versículo 8, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte. Entonces, aquí tenemos que ir al contexto, qué es lo que está pasando. Hay una carta, esta carta que Pablo está mencionando acá, nosotros no tenemos acceso a esa carta. Es una carta que Pablo le envía a los Corintios, probablemente fue previo a esta carta, obviamente. Qué análisis más profundo acabo de hacer, teológico, ¿verdad? Y le lleva esta carta por medio de Tito. Esa carta provoca una reacción en la iglesia en Corinto que al principio es de rechazo. Es más, de seguro Pablo mismo lo menciona aquí, dice, hey, cuando yo la escribí sentí pesar, porque esto está muy duro, pero después dije, bueno, pues ya se me pasó. Pero esa carta, lo que sí sabemos es que estaba llena de verdad y produjo algo en la iglesia en Corinto. Los golpeó, los chocó. Esa carta era fuerte para ellos, pero provocó algo. Ahorita vamos a ver el resultado. Pero dice Pablo que lo primero que aquí recibieron al recibir esta verdad de Dios ellos fue un arrepentimiento que es conforme a la voluntad de Dios. Y aquí tenemos que diferenciar dos cosas. No es lo mismo la tristeza que el arrepentimiento. Usted puede estar muy triste, pero no arrepentido de sus pecados. Usted puede sentirse muy mal por lo que hizo, pero no arrepentirse de sus pecados. Pedro y Judas, ambos se entristecieron por haber traicionado a Cristo. Uno se arrepintió, el otro no. Y eso es esencial esta mañana, porque la verdad que esta iglesia recibió en su momento los sacudió y produjo una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, que los llevó, versículo 10, leámoslo juntos, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces dice, estas verdades que esta gente leyó,
Cuando Pablo les escribía, y que el mismo Pablo dijo, esto es muy duro, y me causó pesar escribirlo, pero no, tengo que decirles estas cosas a la iglesia. Ellos reaccionaron con esta tristeza, pero es una tristeza diferente. Es una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, no una tristeza que causa un pesar. Usted y yo hemos recibido noticias de alguien. Alguien nos ha dicho algo que no queremos escuchar, ¿verdad? Muchas veces alguien me ha venido y nos ha dicho, la verdad es que, no sé, estuvo súper mal su prédica, pastor. Y eso, ay, qué triste. Y entonces yo le respondo, no le voy a responder nada, pero me duele. Nos duele y causa un pesar, pero es una tristeza diferente, dice Pablo. No es crítica, no es señalamiento, es una verdad que nos damos cuenta de algo. Y esa tristeza, al ver la verdad del evangelio, al vernos en el espejo de la ley, al darnos cuenta que estoy separado de Cristo, que mi pecado me separa de Cristo y que no hay nada que yo pueda hacer para obtener el favor del Señor. Y también al darme cuenta que el pecado mío, que mi maldad, que mi cochinada, que mi inmundicia, el Señor la llevó en la cruz del Calvario, no hay otra reacción más que un pesar. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice que difícilmente existe alguien que muera por alguien bueno. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo podemos entender así. Usted y yo estábamos en la fila hacia la muerte, en la fila hacia la muerte eterna, en la fila hacia la muerte con pesar, y Cristo nos tomó, nos sacó de la fila y nos puso en la vida eterna junto con Él. Pero hay un elemento que nos conduce hacia esto, porque hay una responsabilidad humana, y esto que nos conduce se llama arrepentimiento. ¿Notó? No está diciendo que el arrepentimiento nos salva, sino que esto me conduce al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento la podemos definir como este cambio de dirección. Es una manera sencilla de definirlo. Yo lo he dicho en otros momentos. Yo voy caminando hacia una dirección, lejos de Cristo, alejado de su voluntad, y el Señor me da ese arrepentimiento. Dice Romanos 5 que también que es la bondad de Dios que me lleva al arrepentimiento, y yo empiezo a caminar hacia Cristo. Podríamos definirlo así. Yo he caminado, y el mundo camina toda la vida, toda su vida, todo su tiempo, creyendo las mentiras del mundo, las mentiras del enemigo. Pero el evangelio me impacta, y entonces hay un arrepentimiento en mí que me hace que yo me vuelva al Señor y camine en su voluntad. Spurgeon dice que el arrepentimiento y la fe son hermanos gemelos. Pero esto no es muy popular hablar, porque es incómodo, porque hay una responsabilidad humana. A usted y a mí nos gustan las cosas bonitas. A usted y a mí nos gusta sentir bonito. A usted y a mí nos gusta que la música nos toque nuestros sentimientos, que las palabras toquen nuestros sentimientos, que el pastor cuente una historia de esas así, de esas que uno, ¿verdad?, le sale las lágrimas, pero no hay arrepentimiento, no hay verdad, no hay transformación. Y Pablo nos está diciendo hoy, esto es necesario. Yo celebro muchísimo, en serio que sí, yo celebro mucho de las cosas que están sucediendo alrededor de la iglesia global. Celebro ver a jóvenes venir y reunirse, adorar al Señor en espacios y cantarle al Señor. Yo celebro personas sumándose a servir afuera, en calles, en todo lo que Dios está haciendo, y sumarse a servir para Jesús. Eso está muy bien. Pero si usted no ha recibido el arrepentimiento que viene de Dios, la tristeza que viene de Dios, que recibe arrepentimiento, que te lleva a salvación, usted sigue perdido. Porque usted está pensando que usted tal vez pueda hacer todas estas cosas para hacer algo para que el Señor lo salve. Pero usted no puede hacer nada. Usted tiene que rendirse a Él.
y que Él en su bondad lo inunde de su arrepentimiento, que nos va a conducir a la salvación. Vivimos en tiempos muy light. Vivimos en tiempos en que la ponemos muy fácil. Vivimos en tiempos en que nos gusta lo instantáneo. Pero esto es algo importante, el arrepentimiento. Porque usted puede estar diciendo: ah, no, pastor, yo ya me arrepentí. No, mi hermano y mi hermana, el arrepentimiento no es solamente un evento, es un camino del cristiano. Sinceramente, a mí no me interesa saber si usted se arrepintió o no. Eso es algo de usted con el Señor. A mí lo que me interesa saber es si usted está caminando en arrepentimiento junto con nosotros, con este corazón arrepentido, constante delante del Señor, reconociendo sus bondades y asombrándose ante la grandeza de su poder, que pagó mi pecado en mi inmundicia en la cruz del Calvario. Vamos al versículo 11. Ojo lo que produce el arrepentimiento en nuestras vidas. Dice el versículo 11: porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, esta vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en este asunto. Entonces Pablo termina, para terminar este penúltimo pensamiento, Pablo dice: esa tristeza que viene de Dios, que nos lleva al arrepentimiento, que nos conduce a la salvación, genera un efecto en cada una de las personas. En la iglesia en Corinto generó esto: vindicación. Esto me habla de un fervor por limpiar el nombre, un fervor porque nuestro nombre sea un nombre diferente ahora. Es un fervor para estar limpios delante de Cristo. Por eso me limpio constantemente. Genera indignación. Note que dice esto: el pecado ahora en mi vida me indigna. Una pregunta importante esta mañana, mi hermano y mi hermana: cuando usted peca, usted se siente, usted se indigna. Usted dice: ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haberle fallado al Señor? ¿Cómo pude haber tomado esta acción, dado este paso? Hay una indignación. Después dice: hay un temor. Y aquí no está hablando la Biblia habla de diferentes temores. No está hablando del temor a Dios, que ya hablamos de esto. No es un temor a no fallarle a Dios. Es que ahora yo tengo una responsabilidad. Hay una escena en Génesis que usted ya ha escuchado, que es José con la esposa de Potifar, donde José, que era jefe de todo lo que sucedía en la casa. La esposa de Potifar, ¿verdad?, que era una bichilla, se esperó a que nadie estuviera en la casa. Se le acercó a José, le dijo: acuéstate conmigo. Ya le había dicho. Lo agarró de sus ropas. ¿Y José qué hizo? Corrió. Pero antes de correr, José utilizó estas palabras y dijo: ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? El temor de José no era que don Potifar lo agarrara o que alguien dentro de la casa se diera cuenta. El temor de José era que ya Dios sabía todo y él no podía quedarle mal al Señor. También dice: hay un afecto, hay un celo. Me encanta esto. Esta palabra celo me habla de un ardor en el corazón hacia Dios y su justicia, que ardemos contra el pecado y la impureza. Esto me habla de que yo estoy atento. Esto me habla que mi corazón está ardiendo por el Señor. Entonces yo digo: yo no tengo que ir a ese lugar. Yo no tengo que tener esa conversación. Yo no tengo por qué andarle mandando un mensaje a una mujer si yo estoy casado. Bueno, y si está soltero, ojalá que sea un versiculito bíblico ahí. Eso significa que yo no tengo que tomar ese número. Eso significa que yo no tengo que firmar ese contrato. Eso significa que yo no tengo que dar ese paso. Eso significa que no tenemos que estar solos en la casa en ese momento, porque hay un ardor más grande. No el ardor de mi carne, el ardor por Cristo, el ardor por agradarle a Él. Y finalmente dice en todo esto, al final del versículo 11, si lo ponemos, ahí está, en todo se ha demostrado ser inocentes en este asunto. Esto me encanta, porque lo que resultó del arrepentimiento que lleva a salvación para esta iglesia es que fueron declarados inocentes.
porque se portaron muy bien, porque no pecaron, porque fue un malentendido. Ay, estos corintios, ¿verdad? Que es que esos medios de comunicación en este tiempo, tal vez la gente no había entendido muy bien lo que ellos querían hacer. No. ¿Por qué fueron declarados inocentes? Porque recibieron la justicia de Dios. Usted sabe que eso es lo que va a pasar con usted y conmigo. Cuando usted, ya hablamos de esto hace unas semanas, de cuando estemos frente al tribunal. Si una de las razones por las cuales nosotros no vamos a ser juzgados por nuestros pecados es porque cuando nosotros lleguemos delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor nos va a ver por medio de Cristo, porque todas las bendiciones para los seguidores de Cristo son sí en Cristo. Y entonces, ¿qué ve Dios si ve a Cristo? Inocente. Al que no tuvo pecado, se hizo pecado para que todos nosotros fuéramos la justicia de Dios en Cristo. Imagínese eso. Imagínese cuando usted va a estar delante del Señor. ¿Cuál es la sentencia? Inocente. Hay un término legal, Rafita, ahora que estás acá, hay un término legal cuando hay alguien que es declarado inocente sin ninguna duda, ¿verdad? No. O eso lo vi en Suits, ¿no? Pero creo que hay un término, estoy bateando seguro, pero bueno, hay una frase que dice que es sin ninguna duda, totalmente, toda la prueba, todo indica, no hay duda de que esta persona es inocente. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en nosotros. Invito a los chicos de adoración para que me acompañen para terminar celebrando la cena del Señor y adorando, pero me queda un punto más que me gustaría que desarrolláramos mientras que meditamos en esto. Leamos los versículos 12, ¿sí? ¿Me acompañan? Sí, así que, aunque les escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino que la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados, y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos con el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les he dicho todo es verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Versículo 15, y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tiempo, de que en todo tengo confianza en ustedes. El último pensamiento de esta mañana que me habla de que la tristeza que proviene de Dios produce en nosotros es que nuestra confianza es restaurada. Note lo que Pablo está diciendo. Pablo dice: hey, yo no salí avergonzado aquí porque yo sabía que ustedes iban a reaccionar, tenía fe en que estas personas iban a reaccionar. Pero termina diciéndoles en el versículo 16, está diciendo: y yo me gozo de que tengo confianza, de que en todo tengo confianza en ustedes. Y bueno, pongámonos como humanos con respecto a esto. ¿Cuántos de nosotros, si pasamos con un conflicto, alguna diferencia con alguien, me dice: la confianza se ve amenazada, ¿verdad? Sí, yo digo: ¿será que puedo volver a confiar en que esta situación no se va a volver a pasar? A nuestro Señor Jesucristo, todos sus discípulos lo abandonaron. Previo a la cruz del Calvario les dijo: velen, oren, vamos, estoy angustiado. Y sus amigos más cercanos se durmieron. En la cruz del Calvario solo uno, todos salieron corriendo, solo Juan quedó al lado de su madre. Yo me imagino ese momento. Es más, Pedro tiene ese momento, ¿se acuerdan? Juan capítulo 20. El maestro les está cocinando unos pescaditos estaban en el mar de Galilea. El maestro les estaba cocinando unos pescaditos ahí en la orilla, en la playa. Pedro ve, se tira al agua,
llega frente al Señor. Jesús le dice: amigos, vengan, coman. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, vamos a caminar por la playa, vamos. Y ahí va caminando con Pedro. Usted conoce la historia. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? No, sí, Señor, yo te quiero, en serio. Pedro, ¿me amas? Pedro paró, yo me imagino en ese momento, volvió a ver al Señor. Le dijo: Maestro, tú lo sabes todo. ¿Y qué terminó diciéndole Jesús? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Esto me encanta. Ahí Pedro, que había negado a Cristo, las palabras de Pedro no solamente fueron palabras de yo no lo conozco. Las palabras de Pedro hacia la multitud fueron: no, blasfemó, dijo malas palabras contra Cristo, lo insultó. Por eso Pedro lloró amargamente. Pero Pedro encontró el arrepentimiento. Y no solamente encontró el arrepentimiento, sino que el Señor restauró la confianza en él y le dijo: apacienta mis corderos. Y eso sucede con usted y conmigo. Qué hermoso que el Señor nos salve, nos perdone. Uy, eso es precioso. Pero el Señor hoy está diciendo: confianza en todo, ve y sírveme. En Mateo 28 vemos que todos los discípulos llegaron, y dice que unos dudaron y otros le adoraron, pero a todos los comisionó y les dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que les he enseñado, y les prometo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Póngase de pie conmigo. Vamos a terminar celebrando la cena del Señor esta mañana. Quiero invitarle a que usted tenga un momento ahí con el Señor. Yo no voy a hacer una oración por usted. Yo lo que voy a pedirle es que usted haga una oración con el Señor. Si alguien no tiene los elementos de la cena del Señor, puede levantar su manita y algunos de nuestros servidores van a llegar a dárselos. Pero yo quiero invitarle a que usted tenga ahí un tiempo con el Señor y que esté concentrado usted y el Señor. Tal vez usted ha sentido mucha tristeza por portarse mal, pero ahí ha quedado. Tal vez usted ha sentido un pesar del mundo y hoy ha traído ese pesar aquí. El Señor quiere quitarte ese pesar. Quiere darte la tristeza que viene de Él, que conduce a salvación. Tengo un momento ahí con el Señor. Ya casi venimos a celebrar la cena del Señor y adoramos juntos.